Buenos días. Hola, profe. Hola. Bueno, te voy a explicar entonces aquí de manera muy sencillita ese punto. Sí, señor. Aquí está. Mira, lo que pasa es que los átomos, pues cada uno tiene un tamaño diferente. Ese tamaño pues va de acuerdo a su número atómico. Si uno mira una tabla periódica, los átomos están organizados según ese tamaño. Por ejemplo, el hidrógeno es el uno porque tiene un protón, un neutrón y un electrón, es decir, tiene una partícula de cada uno. En el helio, entonces sería dos, o sea, dos electrones, dos protones y dos neutrones. Entonces, dependiendo del átomo, pues estos van a tener una configuración electrónica. Entonces, podríamos decir que el hidrógeno es un átomo pequeño porque nada más tiene una partícula de cada una. Mientras que un átomo como estos, de por acá, estamos hablando ya de 86 partículas, 87 partículas, son átomos grandes. Entonces, cuando hablan de configuración electrónica, hablan de cómo se organizan esos electrones en esos niveles de energía del átomo. ¿A qué me refiero con esos niveles de energía? No sé si alguna vez recordarás, de pronto viste en algún momento que el átomo tiene un núcleo donde están pues los protones y los neutrones. Y alrededor están los electrones. ¿Listo? Y esos electrones se acomodan en esos niveles dependiendo de un orden. O sea, ellos no se acomodan en desorden, sino que eso tiene un orden. Entonces, dependiendo del tamaño del átomo, pues algunos nada más van a tener un nivel, otros van a tener dos niveles, otros van a tener tres niveles, dependiendo pues del tamaño del átomo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces mira que hay unas reglitas para acomodar esa configuración electrónica. Esas reglitas dicen que los átomos se organizan los electrones, perdón, se organizan en 7 niveles. Y cada nivel a su vez tiene unos subniveles. Es decir, puede tener un subnivel S, un subnivel P, un subnivel D. En el subnivel S siempre se van a alojar dos electrones, en el P6, en el D10, en el F14. Bueno, esto no es necesario memorizarlo, eso está ahí en la guía. Simplemente está ahí de instrucción para saber cómo llenar. Entonces aquí ponen un ejemplo. Esta es la reglita para llenar los niveles. Entonces primero se llena el 1S, luego se llena el 2S, luego se llena el 2P y el 3S. ¿Sí es las flechitas, el orden en que están siguiendo? Luego el Sí, señor. 3P y el 4S. Luego sigue el 3D, el 4P, el 5S. Luego el 4D, el 5P, el 6S. Mire que va como en diagonal. Ese es el orden en que se van a ir llenando. Entonces aquí ponen un ejemplo. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso dice que tiene un número atómico 25. Entonces, como dice que tiene un número atómico 25, yo debo organizar cuántos electrones. ¿Estás ahí, Manuela? Sí, señor. Entonces, ¿cuántos electrones debo organizar? 25. 25, el número lo dice muy clarito, el 25. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues según la reglita que dice aquí, empiezo primero por el 1S. Resulta que el S solamente puede alojar ¿cuántos electrones? 2. Dos. Entonces, por eso es que aquí colocan 1s2. O sea que aquí hay dos electrones en este nivel, en el 1s. Ahí ya van dos. O sea que nos quedarían faltando ¿cuántos? Si ya como hay hasta aquí dos, ¿cuánto nos quedaría faltando? Mm, Manuela, está 23. quedaría faltando 23. Muy bien. Lo voy a hacer aquí en el tablero para que lo vamos haciendo lentamente. Entonces dice, en el 1s ya acomodé dos electrones. Entonces ya me voy aquí a la tablita. En la tablita me dice, después de acomodar el 1S, ¿quién hay que acomodar? Después del 1S, ¿a quién hay que acomodar? Al 12 C2. Al 2S. No, este 2 chiquito es el número de electrones. Entonces, seguimos con el 2S.
sea, los grandes representan el nivel y en los chiquitos los números de electrones. Como la regla dice que en el S solo van 2 electrones, entonces aquí acomodo otros 2 electrones. ¿Cuántos van hasta aquí entonces? ¿Cuántos electrones van hasta aquí? Mira. 4. Ahí van 4 electrones. Entonces empiezo a acomodar. ¿Sí la estás cogiendo? Luego el 2S, según las flechitas, sigue ¿quién? 2P. El 2P. Y la regla me dice que en el nivel P puedo acomodar 6 6 electrones. electrones. Entonces simplemente coloco 2P y ahí acomodo 6 electrones. Entonces ahí van 2, 4 y 6, ahí van 10. Nos quedarían faltando 15 electrones y los vamos acomodando entonces en ese orden. Vamos por acá. Entonces después del 2P, ¿a quién hay que acomodar? Otro 3S, no. El 3S. Mire que las flechitas me van diciendo cómo lo voy a ir acomodando. El 3S. Entonces yo ubico el 3S. ¿Y la regla para el S es cuántos electrones? 2. 2. Máximo puedo acomodar 2 electrones. Siguiente nivel en acomodar. O sea, los electrones se van llenando por niveles. Entonces ya el siguiente nivel en que se tiene que llenar es el 3P. 3P. Entonces yo coloco 3P, coloquémoslo aquí abajito. 3P. Y la regla para el P es que el P admite ¿cuántos electrones? 6. 6 electrones. Ahí irían entonces 2, 4 y 6, 10, 12 y 6, 18. ¿Cuántos nos quedan faltando? 25 menos 18. Serían aquí de 15 a 8, 7. Nos quedarían faltando 7 electrones. ¿Listo? Entonces después del P, después del 3P, seguiría ¿qué nivel para completar? 4S. El 4S. Entonces yo coloco aquí 4S. ¿Cuántos puede llenar el 4S? 2. 2. Entonces como antes me faltaban 7, ya me faltan 5. Entonces quedan faltando 5 electrones. Vamos a ver el siguiente nivel. El siguiente nivel es ¿cuánto? Después del 4S. 3D. El 3D. Mire que el 3D admite 10 electrones, pero yo no tengo ya 10 electrones, a mí solamente me quedan faltando 5 electrones, entonces yo no voy a colocar ese 10, porque entonces no sería el átomo de manganeso, sino que sería otro átomo. Ahí simplemente, como me quedaron faltando 5, pues esos últimos 5 electrones se llenan acá en este último nivel. Entonces, cuando yo hablo de la configuración electrónica del manganeso, estoy hablando de esto, cómo se acomodan cada electrón en cada nivel de ese átomo. ¿Te Ok. quedó claro hasta ahí? Sí, señor. Igual, hay una pista, inclusive yo les compartí en la guía un link, no sé si viste el link en algún momento, que es esta tabla interactiva. Esta tabla interactiva tiene una función muy interesante que son, vea, aquí con los electrones, él se los puede acomodar según los niveles. Entonces, por ejemplo, si yo marco aquí calcio, vea, entonces mire que el calcio él ya me dice a cuántos tienen el 1S, cuántos electrones hay aquí. 2. 2. ¿Cuántos tienen el 2S? Tiene 2. 2. En el 2P aquí cuento 2, 4, 6 y 10, que tienen los 6 electrones en el 2P. 3S tiene 2 electrones, 3P 6 electrones y 4S 2 electrones. Si yo sumo todos estos electroncitos, que son esas flechitas, ¿cuánto me debe dar? 20. Ya, eso es lo que hay que hacer ahí con esa actividad. ¿Sí te quedó claro? Ah, sí, prof. ¿Tienes alguna otra duda? No, profe, con la tabla ya me quedó claro con el video que usted me envió. Ah, listo. Eso era lo único que te faltaba entonces. Bueno, entonces recuerden entonces que los electrones se acomodan dependiendo del número. ¿Dónde miras ese número del átomo? Ese número del átomo está en las tablas periódicas. Si no tienes una tabla en tu casa, la puedes descargar en internet, que en internet hay muchas tablas periódicas. Yo aconsejo esta porque esta tabla
trae muchas funciones. Dentro de esas me dice cómo se organizan los electrones, o sea que prácticamente que usted tiene el pastel aquí en esta tabla interactiva. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Ok, profe, muy listo pues. Feliz día. luego.